Bien, antes que nada quiero presentar mi nombre, Luis Guillermo Cabrera Reyes, soy director terapeuta de esta comunidad, de este centro de rehabilitación. En pocas palabras, soy el encargado responsable en un momento determinado de transmitir e inyectar a los compañeros la capacidad, la fortaleza de aprender a funcionar, participar, sentirse útil sin depender de ningún tipo de sustancia. En pocas palabras, soy el responsable directo de devolverles a ustedes el familiar que en un momento determinado perdieron, se confundieron por aferrarse a una sustancia, dando lugar, caramba, a la mayor injusticia en ese infierno que nosotros llamamos vida. La mayor injusticia era que no éramos nosotros los adictos, los cuales sufríamos las consecuencias de la adicción. Lamentablemente, tanto la droga como el alcohol están diseñadas, inventadas para que el individuo no sufra, no sienta absolutamente nada y surtía su efecto. Lamentablemente, la mayor injusticia en ese infierno que uno llamaba vida es que eran ustedes los familiares quienes realmente sufrían todas las consecuencias. No existe un padre o una madre que esté diseñada, preparada para un momento determinado recibir, enfrentar la noticia. Enfrentar, caramba, esa noticia, esa tragedia de saber, darse cuenta que hay un adicto o un alcohólico dentro de la familia. Lamentablemente no hay familiar. Por lo tanto, caramba, ustedes fueron los que lamentablemente sufrieron la mayor consecuencia de todo. Vuelvo y repito, lamentablemente lo que nosotros buscamos en la droga específicamente lo encontramos. Encontramos una salida, una válvula para no enfrentar ningún tipo de problema, ningún tipo de situación. Toda la situación que de forma normal enfrenta un ser humano o una familia, la supera adecuadamente con madurez, la supera en conjunto como familia. Nosotros no. Nosotros lamentablemente utilizamos la situación, utilizamos el problema como una justificación para abandonarse del hogar y consumir sustancias. Esto tenía un agravante, tenía lamentablemente un gran agravante, y es que nosotros con esta actitud, con nuestra conducta, con nuestra adicción, heríamos al padre y a la madre donde más le duele a un ser humano, hombre o mujer. Nosotros agredíamos de forma totalmente inadecuada donde más le duele específicamente una madre, que es el instinto maternal, al padre por igual. Al padre le hacíamos daño, agredíamos, donde más le duele por igual un padre, el instinto paternal. Al no conocer qué fue lo que pasó, al no conocer qué fue lo que nosotros nos indujo al uso y abuso de drogas y alcohol, asumían una responsabilidad y un sentimiento de culpa. Asumían un sentimiento de culpa porque pensaban, chuta, ¿qué hice mal? ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Qué le faltó a este muchacho, a esta muchacha que se refugió en la sustancia para poder funcionar? Entran en una confusión y asumen un sentido de responsabilidad que no le compete, un sentimiento de culpa que lamentablemente es totalmente injusto. Nosotros los adictos no nacemos en el seno de la familia. Nosotros los adictos lamentablemente traemos una condición genética, emocional, que nos conllevó en un momento determinado a ser lo que fuimos, a convertirnos en lo que fuimos. Personas que lamentablemente éramos autodestructivos y sentíamos placer por hacernos daño. Lamentablemente nosotros asumimos una enfermedad, pero una enfermedad totalmente extraña. ¿Por qué? Por el simple hecho de que el concepto que tenemos nosotros de la palabra enfermedad es todo aquello que produce dolor, sufrimiento, quejumbre, todo aquello que produce molestia es una enfermedad. Pero ¿qué pasa si la enfermedad que estoy padeciendo, en vez de producir dolor o sufrimiento, lo que produce todo lo contrario, produce placer? La enfermedad que yo padezco, en vez de producir dolor, sufrimiento, fiebre, malestar, produce todo lo contrario, produce placer. E incluso, no solamente hablemos del placer que produce el consumo de droga. La enfermedad que nosotros padecíamos o padecemos produce otro tipo de placer, que es el área de comodidad que me ofrece la irresponsabilidad. Nosotros, lo cual me incluyo, nosotros los adictos, en lo que es la irresponsabilidad, encontrábamos un área de placer. ¿Por qué? Porque el sacrificio, el ser responsable, amerita sacrificio. El ser responsable, asumir mi responsabilidad como hijo, como padre, como hermano, como fuese, amerita sacrificio. Y todo sacrificio
no es de mucho agrado para un ser humano. Lamentablemente, el yo no responsabilizarme en cuanto a estudio, trabajo, mi rol como padre si tuve hijo, es un área de comodidad. El placer que me produce que sean padre, madre o la sociedad que me resuelva mi problema y yo no enfrentarlo. Ese es por igual un síntoma de la enfermedad. La enfermedad, caramba, familiares, no es el consumo de sustancias. Es algo que tenemos que poner bien en claro desde un principio. La enfermedad no es el uso y abuso de droga y alcohol. Lo más fácil para cualquier ser humano es dejar la droga y dejar el alcohol. Lo más fácil, que hasta ridículo parece, es para un ser humano dejar la droga y el alcohol. Solamente tiene que cruzar la puerta de una comunidad, hacer un compromiso consigo mismo, con su vida y darle la espalda al consumo. Lo difícil, pero no imposible, es enfrentar y superar todas aquellas problemáticas, situaciones que me conllevaron a una actitud autodestructiva, incluso aquellas problemáticas, situaciones que me conllevaron a yo endurecer mi corazón, mi espíritu. Un endurecimiento tan grande en mi corazón que ni siquiera las lágrimas de mi padre, de mi madre, ni de mis hermanos podían penetrarlo. ¿Qué pasó conmigo? En un momento determinado, porque yo sé que yo amo a mi madre. Doy la vida por mi madre, doy la vida por mis hijos, hasta la última gota de sangre si fuera necesario, le entrego, si con ella es necesario, salvar a mi madre, a mi padre, a mis hijos. Pero ¿qué pasó? Que ese amor no era suficiente para detener mi impulso y consumir. Ahí está el tratamiento. El tratamiento va encaminado a un momento determinado a romper esa coraza, romper esa callosidad que uno sufría y entregarse a verdaderas emociones sanas. ¿Cuál? El amor de una madre. Yo romper en un momento determinado mi coraza y entregarme a la emoción que me produce el empeño, la dedicación de mi padre, que me saca la mugre y se quita el pan de la boca para alimentarme, para criarme, para educarme. Yo romper todo eso, y permitir que ese vacío que yo llenaba anteriormente con droga, aprender a llenarlo con lo que siempre está a mi mano. El cariño, afecto, comprensión de mi padre, de mi madre. Pero ¿qué pasa? Romper con una confusión. Yo pienso que solamente aquel que me quiere es el que me produce cierto tipo de comodidad, placer. No. Un amor responsable es aquel que en un momento determinado mi padre y mi madre me manifiestan cuando me ponen un límite. El amor responsable no solamente es aquel cual me acojo, que me hace sentir cómodo, acogido, me hace tranquilo, feliz. No, también una manifestación del amor de la familia hacia nosotros es cuando uno corrige. Es cuando un momento me pone bajo. Me quiere, me ama y por lo tanto no me permite en un momento determinado hacer lo que yo quiera. Y me pone el límite, me pone padre. Sabe que ahora me va a doler. Ahora sufro con lo que me impone mi papá y mi mamá. Pero que en un futuro, yo teniendo 25, 30 o 40 años, voy a agradecer esas lágrimas que ella me produjo, que él me produjo. Debemos entender eso aquí en el proceso de tratamiento porque es parte de la terapia. Es parte de la terapia. No es algo que se adquiere de la noche a la mañana. Lo sabemos. Para eso se necesita la paciencia de la familia y la paciencia de nosotros. ¿Sí o no, amigo? Aquí la palabra. Necesita paciencia. Ojalá existieran los milagros que existieron hace más de 2000 años cuando Jesucristo lo manifestaba. No existe. Aquí es un proceso en el cual necesitamos la paciencia necesaria por parte de la familia y por parte y por igual nosotros los terapeutas. En el problema de adicción tenemos 4 factores principales. Primero, factor individual, factor familiar, factor comunal y factor social. En el factor individual, yo desde pequeño tengo una predisposición a algo muy específico que es el choque de autoridad. Desde pequeño tengo un problema de choque de autoridad, tengo un problema de baja autoestima, tengo un problema de depresión, tengo un sinnúmero de factores que me conllevan a que cierto tipo de situaciones que se dan en el factor familiar. No existe la familia perfecta. De forma normal se dan situaciones, problemas, conflictos, discusiones en cualquier familia. En cualquier familia se hacen este tipo de situaciones, pero que se superan, no se reprimen, se comunican, se hablan. Pero ¿qué pasa? Yo ya vengo con una predisposición para no escuchar la autoridad del padre o de la madre. Me choca, me es incómodo. Las normas que me impone el padre o la madre me es incómodo, me choca, por un sinnúmero de factores. Esto me genera un conflicto
con las situaciones que se dan de forma normal en la familia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ya yo vengo con una actitud preadictiva. Ya vengo con una conducta preadictiva. Utilizo cierto tipo de situaciones y problemas que se dan de forma normal en el factor familiar para tener una justificación a muy temprana edad para pasar mayor tiempo en la calle que en mi casa. Todavía no conozco la droga, todavía no conozco el alcohol, puedo tener algunos 10, 11, 12 años dependiendo. Pero ¿qué pasa? El factor familiar me proporciona la justificación, la razón, para sentirme más cómodo en la plaza, en el parque, en la escuela o en la esquina con los amiguitos y cosas. Es más placentero estar allá, pero sucede algo. Como yo no acepto la autoridad del padre o de la madre, yo voy creciendo, desarrollando con un vacío emocional. ¿Por qué? Porque al tener choque con el papá y la mamá, no tengo un molde a seguir, no tengo un liderazgo. Como todo ser humano que necesita un guía, yo salgo del factor familiar con ese vacío. No tengo quien me guíe, no tengo quien seguir, no tengo un molde con el cual identificarme. Con ese mismo vacío paso al factor comunal. Como necesito a alguien con quien identificarme, alguien a quien seguir, lamentablemente, lo que yo busco en el padre y la madre es sentirme protegido, apoyado, amparado. Necesito sentirme confiado al lado del padre y de la madre, pero no lo tengo. ¿Por qué? Porque tengo choque de diferencia con ellos. Lo busco en el factor comunal. Lamentablemente, ese vacío aprendo a llenar en el factor comunal cuando veo personas que tienen igual o peor problemática que yo para ir a la casa, pero que no le dan mayor importancia. Yo consciente, inconscientemente, directa e indirectamente comienzo a acercarme a esas personas, buscando la alternativa que ellos tienen para poder sobrellevar la situación o problema que tienen. Lamentablemente encuentro la primera sustancia, que es la marihuana. La marihuana es aquella que en un momento determinado se presenta como el plato de entrada. Para yo ser aceptado en ese grupo de personas que son realmente el delincuente o el traficante, el individuo que tiene esa falsa seguridad, falsa confianza, que todo lo resuelve a nivel de pleito, de problema, ese individuo llama mi atención. ¿Por qué? Porque al lado de él me siento apoyado, protegido, amparado, escuchado y comienzo a identificarme. El problema es que para yo ser aceptado por él, pues ese grupo de personas tengo que pagar un precio. ¿Qué? Marihuana, alcohol, dependiendo. ¿Qué pasa? Comienzo a identificarme con un sinnúmero de cosas. Comienzo con un momento determinado, cierto tipo de límites emocionales que yo tenía desaparecen cuando consumo marihuana. Sí, por mi edad, 14, 15 años, caramba, por mi edad yo necesito acercarme a una joven ya, por mi edad, porque ya, caramba, la naturaleza me llama. Entonces acercamos a una joven, pero ¿qué pasa? Soy tímido. Ya vengo con un problema de inseguridad, de timidez. Me doy cuenta que cuando fumo esa sustancia, me desinhibo. Soy dicharachero, soy el alma de la fiesta. Y veo que mientras estoy en ese estado, soy el foco de atención específicamente de aquella muchacha que a mí me agrada. Me doy cuenta que estando bajo el efecto de esa droga, soy más abierto, soy más desinhibido. Y comienzo a crear una adicción emocional hacia la marihuana. Es mentira de que no es adictiva. Sí es adictiva. No de forma orgánica, pero sí de forma emocional. De forma emocional, siento que si está bajo el efecto de la marihuana, lamentablemente no puedo conducirme adecuadamente, funcionar adecuadamente. Y ya voy creando una adicción emocional, no física, como la cocaína, crack o el alcohol, pero sí emocional. Lamentablemente, el factor comunal, el consumo de la comuna en la población, en el barrio, me conlleva a iniciarme en la autodestrucción por el consumo de una sustancia. Ustedes se acordarán, caramba, que anteriormente era otra la sociedad. La sociedad ha ido evolucionando, cambiando los conceptos y procedimientos en el diario vivir del hombre. La sociedad actualmente ve y mide al hombre en términos económicos, a tal punto que lo considera
un ser productivo o improductivo, lo que ha conllevado la destrucción de los mayores valores éticos y morales de la sociedad. Anteriormente usted da cuenta que usted tenía un problema en su casa, una situación porque el papá o la mamá le llamó la atención y usted sale bien enojado, al frente estaba el vecino, pero el vecino era una segunda familia. El vecino, amigo del papá, era un segundo padre y a veces una segunda madre que acogía, apoyaba, amparaba. Anteriormente, acuérdese, cuando usted tenía un problema, podían salir al frente y encontraban un apoyo, alguien que lo acogiera. En la escuela por igual, anteriormente los profesores, maestros, profesoras eran segundos padres, segundas madres. El profesor identificaba un problema en uno de sus alumnos y lo acogía, lo amparaba. ¿Qué pasa? Ahora ha cambiado tanto la sociedad que un niño, un adolescente, un joven tiene un problema dentro de la casa y lo que tiene al frente es un traficante, lo que tiene en el parque son personas consumiendo. Hay una permisividad en cuanto al consumo de marihuana que conlleva que el joven, cuando sale con un estado emocional inadecuado, sale y lo que encuentra al frente no es nadie que lo apoye, sino alguien que lamentablemente lo envenene con una sustancia. Dijimos, vuelvo y repito, factor individual, factor familiar, factor comunal y el factor social es cuando lamentablemente no hay un real interés por parte de las autoridades para erradicar el consumo de sustancias. Lamentablemente, no vamos a entrar en temas ya de política, pero ustedes lo están viviendo. Lamentablemente, por parte de la sociedad, de las autoridades, no hay ningún tipo de interés y posición para erradicar el problema de adicción. No puede, no quieren. De que pueden, pueden. No existe un país cuyo estamentos militares o policiales no tenga la capacidad de meterse en una población y erradicar hasta el último gramo de droga. En cualquier país, pero si un país está capacitado a nivel militar para luchar con otro país a nivel de guerra, ¿qué será con unos traficantes de un barrio? Pero no les interesa. ¿Por qué? Porque lamentablemente le interesa más al sistema, a la sociedad, sumir al joven, al mayor tesoro, el mayor tesoro, el mayor valor que tiene una sociedad o un país. No se encuentra bajo tierra en las minas de cobre, de oro, no. Camina por encima de la tierra, que es los niños y la juventud. El mayor tesoro para una sociedad son ustedes los jóvenes, los niños y la juventud, porque son realmente quienes llevan sobre sus hombros la responsabilidad de un futuro mejor para un país. Chile, para mi país, República Dominicana. La sociedad no le interesa, el sistema no le interesa que el joven, los niños despierten a esa realidad. ¿Qué le interesa? Que mantengan todo su interés en el consumo y no dependan ante las atrocidades a nivel de salud, a nivel de educación, que sucede a nivel mundial, Caramba, mis hermanos, espero que esta pequeña charla surja el efecto deseado, que todo lo que he expresado haga en el corazón de ustedes, específicamente de la familia. Esto es una charla a nivel ya general. El próximo domingo, como empezamos, va a ser ya a nivel individual, familia por familia, familia por familia. Esto es un trabajo de todos. Si yo le dijera que tengo la experiencia necesaria para agarrar y habilitar a un muchacho, le digo una mentira del puerto de un barco. Mentira. Yo no puedo, primero me tengo que aferrar a la voluntad de Dios y lo que Él ponga en mi corazón. Segundo, y más importante aún, es el apoyo de ustedes los familiares. En un momento determinado, caramba, de cualquier situación, que ustedes me apoyen a mí a tirar a los muchachos hacia adelante. Y el mejor apoyo es esta charla que tenemos el próximo domingo, cuando sea pertinente, cuando sea de forma individual, todo lo que sea, caramba, encaminado a que ustedes, caramba, recuperen a aquella persona que aún aman, pero que la droga se encargó de erradicar. Cualquier pregunta, cualquier duda, sin más nada que agregar, ha sido un placer. Dios lo bendiga a todos. Bregar, resolver y tirar para adelante. ¿Se puede o no se puede? ¡Se puede! Entonces, ¡Adelante! rompa el siglo que iba. ¡Alcántara! Gusto. Gracias.